En el marco de esta nueva etapa que atravesará el país, me parece pertinente que discutamos cómo el sistema electoral influye en el posconflicto y que analicemos si sería adecuado otro tipo de sistemas electorales. Estoy de acuerdo contigo. Me parece que podríamos analizar qué consecuencias traería el sistema de doble vuelta instantánea en el país, como en Australia, para la elección de alcaldes y gobernadores en Colombia. Hablando de Colombia, dentro de las medidas adoptadas se encuentra la inclusión de la doble vuelta para la elección de presidente de la República, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga la mayoría absoluta en la primera vuelta, dando mayor legitimidad a la elección presidencial. Aunado a haber adoptado un multipartidismo, la Constitución ofreció posibilidades mayores de participación democrática. Con ello se pretendía estimular la participación electoral y democratizar el juego político. Bueno, y pensando en el afamado posconflicto, ¿cuáles medidas pueden ser favorables para fortalecer el sistema de partidos, reducir la histórica violencia política, la percepción de corrupción y aportar a la gobernabilidad del país? Creo que el debate sobre la participación de las FARC está mal dirigido en los medios. Hay que cuestionarse por la llegada de las FARC a donde han hecho presencia históricamente, a las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas. Es ahí donde en realidad está su apuesta política. Pensemos en las elecciones de gobernadores, alcaldes y presidente de la República. ¿Sería conveniente que en Colombia, en un escenario hipotético de posconflicto, se adoptara el sistema de doble vuelta instantánea? Es una pregunta difícil de responder. Podría decir que tal vez sí, que tal vez no. Depende de lo que le interese más al país. Pero en mi opinión no sería conveniente porque Colombia no tiene la madurez política para un sistema de doble vuelta instantánea, como en Australia. Veamos, la literatura política suele identificar ciertas ventajas del sistema de doble vuelta instantánea como mayor empoderamiento y mayores herramientas de discernimiento político para los ciudadanos, mayor circulación de incentivos para la participación electoral, nómina más vasta de postulantes y más opciones para la expresión de la voluntad política del individuo, selección del contendiente con mayor preferencia para el mayor número de electores, o sea, el candidato del votante medio, e incremento de la legitimidad electoral y democrática de quien resulte electo presidente. Este sistema permite que los candidatos concentren su campaña no solo en convencer a su electorado principal, sino también a aquellos que no los ven como su primera opción, y que los tengan como segunda. Ello implica un mayor esfuerzo electoral. Sin embargo, Colombia se caracteriza por tener un elector fácil de engañar, que vota no por programas de gobierno, sino por mordidas, dádivas y prebendas. Es decir, no se vota por una ideología política, llevando al poder a títeres y payasos sin un programa conveniente, sino que mina a los partidos políticos y evita que se consoliden las ideologías de los mismos. Además, considero que esta situación obliga a que el candidato tenga que volverse políticamente versátil. Si hoy por hoy se observan esas absurdas prácticas como el ofrecimiento de contraprestaciones electorales, sería aún peor si el candidato tuviera la necesidad de atraer a electores que no lo ven como primera opción. En un escenario posconflicto, la transición a la vida política de un grupo como las FARC los obligaría a desdibujar su ideología, de manera que logren atraer al mayor número de electores. En ese sentido, un candidato a la alcaldía, la gobernación o la presidencia, las FARC deja de lado su plan de gobierno para concentrarse en el juego político de los demás partidos, la persuasión a toda costa. Este sistema también da lugar a que los partidos que no sean por regla general la primera opción de los electores logren influir el resultado final cuando las primeras opciones no consiguen una mayoría absoluta. Aunque hace más reñido el debate político al darle protagonismo a voces alternativas, puede que no sea tan conveniente, puesto que el resultado puede ser favorable a quien no era la primera opción. O sea, el candidato ganador se convierte en un elegido por descarte. Entonces puede llevar a que la pregunta no sea cuál es el mejor candidato, sino cuál es el menos malo de todos. Ello hace que las elecciones no sean por convicción, sino por descarte. Gana ese candidato que, aunque no sea la primera opción de ninguno, era la segunda opción de la mayoría. Pero pensemos en términos económicos. Este sistema es mucho menos costoso. Por ejemplo, en las elecciones de Santos versus Mocus para la presidencia, ninguno consiguió la mayoría absoluta en primera vuelta, por lo que tocó realizar la segunda vuelta en donde ganó Santos. Pero eso le cuesta dinero al país, y siendo Colombia un estado tan pobre en el que los recursos son bastante escasos, ese dinero podría destinarse a algo más importante. El sistema de doble vuelta instantánea reduce sustancialmente los costos, pues hace innecesario acudir a una segunda vuelta, y en ese sentido ahorra ese dinero al erario. Según aproximados, el posconflicto costará cerca de 90 billones de pesos. Sería conveniente hacer la transición política de las FARC lo menos costosa posible y por eso el sistema de doble vuelta instantáneo es beneficioso. Pero piensa que este sistema exige un elector responsable, que tenga en primer lugar la disposición de pensar la conveniencia de cada candidato a conciencia y en segundo lugar que tenga el tiempo de hacerlo. Los índices de abstencionismo, votos inválidos y las encuestas muestran una clara ignorancia y desinterés de la población habilitada para votar frente a las elecciones. Con un elector con dicha cultura desinteresada, perezosa y mediocre, un sistema con de doble vuelta instantánea no solo es inconveniente, es peligroso. Las personas que acudan a las urnas terminarán votando no conforme a razones objetivas y razonables, la ideología o el programa de gobierno, sino que ordenarán sus preferencias por razones como la estética del candidato, el color del partido político al que pertenece o simple y llanamente votarán al azar.
En síntesis, creo que estamos de acuerdo que la ausencia de una cultura política conveniente en Colombia y su inmadurez haría que fuese perjudicial adoptar el sistema de doble vuelta instantánea. No porque dicho sistema sea malo per se, sino que en Colombia y en un escenario posconflicto no sería lo conveniente. Bueno, ¿y qué tal sería implementar el doble voto mixto como el alemán en Colombia en el escenario del posconflicto? En Colombia, habiendo más representantes por circunscripción departamental y al ser un sistema de representación proporcional, los partidos fuertes pueden centrarse más en estos lugares ya que tienen la posibilidad de lograr un mayor número de escaños. Si el sistema colombiano se cambiara a un first past the post, los partidos menos influyentes en una circunscripción densamente poblada no tendrían una gran representación. Es más, quizás ni siquiera se verían representados. Esto llevaría a su eventual desaparición o a coaliciones obligatorias, consolidando grandes corrientes ideológicas en torno a temas coyunturales para la política nacional. Muestra de esto son lo que pasaría a partidos como el Polo o el Mira en la Cámara de Representantes, donde en las últimas elecciones el Mira logró un escaño al presentar una lista cerrada en Bogotá y el Polo logró 3 escaños en la misma ciudad. A nivel nacional no logró más de 5 escaños. Aplicando el segundo voto de representación territorial, el sistema First Past the Post afectaría negativamente las ambiciones de participación política de las FARC, ya que a menos que estos consigan el primer puesto en la votación no se verán ampliamente representados. Incluso existe la posibilidad de que no se vean representados en absoluto. Luego, la aplicación de este sistema no sería bueno para una nueva etapa post-conflicto. Teniendo en cuenta que se busca la participación de esta nueva facción política, la transición política exige unas condiciones electorales flexibles para los nuevos partidos sin tanta fuerza que el sistema First Past the Post no ofrece. A pesar que con el caso del voto proporcional las FARC lograrían participar en aquellos lugares donde históricamente han hecho mayor presencia que el Estado, lo cierto es que el voto mixto con First Past the Post haría inane o al menos dificultaría su participación política y nuevamente llevaría a una exclusión de esta fuerza política nueva y minoritaria. Además, es importante analizar el tipo de listas que se utilizan, ya que estas tienen un fin y un propósito. En Colombia, por ejemplo, se deja a disposición del partido si utilizar listas abiertas o cerradas en cada elección. Para partidos pequeños como el Mira o partidos que quieren ciertos representantes en el Congreso, la lista cerrada aparece como la mejor opción. Para los partidos pequeños que tienen varios representantes sin tanta fuerza de voto, el presentar una lista cerrada significaría atraer a una gran cantidad de votos para el partido, ya que indirectamente los votantes estarían votando por el representante de la preferencia propia a través del partido. En efecto, este mecanismo le garantiza representación a esa facción política, que de estar dividida probablemente ninguno de sus representantes entraría dentro del Congreso. Por otro lado, partidos con un líder de gran fuerza que se destaca sobre el resto de sus compañeros de partido se ven también beneficiados al presentar listas cerradas, ya que mediante la gran atracción que los votantes sienten hacia este líder el partido logra un número de escaños mayor, consecuencia de la proporcionalidad de los votos del sistema. Creo que el impacto sobre los partidos sería fuerte, para algunos más perjudiciales que para otros, mientras que para los partidos con grandes figuras que son ideológicamente homogéneos, una lista abierta no sería perjudicial. Para partidos pequeños o con candidatos débiles, a excepción de unos pocos destacados, las listas abiertas serían bastante perjudiciales, llevándolos a perder votos en sistemas proporcionales. No obstante, más allá de las discusiones sobre las listas, lo cierto es que el sistema electoral mixto de doble voto implica una mayor exigencia a los partidos para poder obtener representación. Si queremos que la paz con las FARC funcione, hay que hacer ciertas concesiones políticas y por lo tanto flexibilizar el sistema electoral. Incluso deberíamos pensar en eliminar figuras como el umbral electoral.